Esta es la historia de Pedro. Pedro, un muchacho de 26 años que en 1963 tenía el sueño de entrar a la Ford, a la fábrica Ford de General Pacheco. Muchos tenían ese sueño, porque entrar a la Ford era tener la vaca atada, entrar a la Ford era saber que el mismo día del mes uno cobraba, ni un día antes ni un día después, cobraba lo que uno esperaba cobrar, sin ningún tipo de sorpresas, tenía horas extras, eso era lo mejor, horas extras que se pagaban muy bien y gracias a las horas extras uno podía progresar. Bueno, también tenía una muy buena obra social y gratis, una vez al año, un chequeo general de salud. Él había sido mecánico 5 años en el barrio y logra entrar. Contentísimo, muy buen trabajador, honesto. Justo en los años que la fábrica estaba pujante, crecía, hasta hacía visitas guiadas a las escuelas. Y Pedro le consiguió una a su hijo y a todo su grado. Cuando fueron, conocieron, les explicaron planta por planta y hasta los invitaron a comer. Ahí en el comedor estaba Luisito Juste, un delegado jovencito, el más jovencito de los delegados, 21 años. Ese día había sopa y pastel de papa para los obreros, pero Luisito a los niños les había preparado otro menú. La primera sorpresa que nunca vieron en una bandeja llena de huecos. En cada hueco hamburguesa, en otro papas fritas, en otro un cuadrado de flan y una bolsita feliz les había preparado. En esa bolsita un vaso de plástico, una virome y muchas calcamonías de esas ovaladas. Todo tenía el logo de Ford. El hijo de Pedro ya las calcamonías tenía todos los vidrios de la casa, pero no le importaba, seguía con las carpetas y los cuadernos. Pedro también era delegado, pero Pedro fue delegado por sus compañeros, porque sus compañeros en 1970 lo eligieron. Él no sabía mucho de qué se trataba, pero aceptó. Siempre recuerda la fiesta que hizo Esmata, el gremio, para darle la bienvenida a los nuevos delegados, y ahí les regalaron una estatuilla de no más de 20, 25 centímetros, con una hermosa bandera argentina remolinada. De la bandera salía una mano, la mano sostenía una antorcha, y de la antorcha salía un aro que decía: lucha por los derechos de los trabajadores. Esa estatuilla Pedro se la regaló al hijo. El hijo lo usó como pisapapeles, pero les puedo asegurar que cada vez que lo usaba, él sentía el poder del progreso, el poder de tener el destino ahí, fácil, porque sabía que su papá, cuando él cumpliera 18 años, lo iba a hacer entrar en Ford, y él iba a poder hacer horas extras, iba a tomar todas las horas extras para poder comprarse una moto. Pedro muchas veces se cruzaba a la casa del padre, a comer, a pasarla en familia. Y cuando venía el hermano, que era bastante contrera, ahí se ponían a discutir sobre lo que ellos hacían o no hacían como gremialista. Así pasó con la contaminación por plomo, que el hermano decía a Pedro: eso le pasa a ustedes por quererse arreglar así, directamente con la patronal. Mirá cómo te paga la patronal, con un litrito de leche. ¿Qué había pasado? Veían que los obreros iban a enfermería y cada 2 por 3 salía alguno con una papeleta diciendo que tenía licencia por 5 días. Anemia. Anemia por contaminación con plomo. De la planta donde se manejaba todo lo referente a la pintura y el estañado.
La Ford los quiso arreglar con 1 litro de leche a cada obrero, pero Pedro con otros delegados llevaron a los obreros a la Facultad de Medicina. Y en la Facultad de Medicina le hicieron estudios, los estudios dieron informes contundentes. Estaban enfermos, con enfermedades crónicas. Algunos no iban a poder tener hijos. Con ese informe el grupo de delegados se fueron a la patronal, le pusieron en el escritorio los resultados y ahí la Ford no pudo hacer caso omiso. Así que idearon un plan para que los obreros trabajen 2 horas en grupos de 2 horas, salgan afuera, entren otros y así no están expuestos al plomo. Pedro resultó ser muy buen obrero. El viejo los escuchaba y se cagaba de risa, con la boca llena de fideos, que las mujeres habían amasado toda la mañana en la pasta linda. La mujer le decía, ay, Pedro, vos querés el 10 de fin de año. Eso se lo decía porque Pedro a veces tenía un resfrío, una gripe, unas niñitas de fiebre, pero él nunca faltaba. Así que cuando la mujer le venía con esas burlitas, él le decía, yo soy delegado y un delegado tiene que dar el ejemplo, no faltar por cualquier cosa. Lo que pasa es que Ford tenía un cuaderno de actuación para cada empleado. Y ahí ponían todo. Si había faltado, si te habías enfermado, si habías tenido algún problema con algún compañero, jefe, con alguna máquina, todo ponían ahí. Y después te ponían una nota. Bueno, Pedro tenía todo 10, por eso la mujer lo cargaba. Y bueno, fueron pasando los años y el país se fue deteriorando con las inflaciones. Y el sueldo de Ford ya no era el mismo sueldo, no rendía. Y llegó el año 75 y en el año 75 los delegados de Ford se juntaron y decidieron, todo en asamblea, hacer un paro de 1 hora y quite de colaboración en hacer horas extras. También las fábricas vecinas, que estaba Terrabuzzi, Alba, había astilleros, pasaban por el mismo problema. Nunca se habían juntado todos los delegados por un problema. Y ese año marcharon juntos por la Panamericana para pedir sueldos dignos, nada más que para eso. La inflación se los estaba comiendo. Y llegamos a julio de 1975 y el gremio hace una fiesta, ¿qué digo una fiesta? Un fiestón hace. Un fiestón de las mesas largas, los manteles de tela blanco, sidra, Coca-Cola, sándwiches de miga, canapé, fosforito, lo que en ese momento se llamaba el buffet froid. Había mucho que festejar. Se escuchaba a los Huancahuá, se escuchaba a Mercedes Sosa en Gracias a la Vida. Una de las mujeres administrativas dijo, muchachos, esto hay que festejarlo y a lo grande. Así que fue levantando uno a uno de cada mesa, hasta levantó a Luisito Yuti, que era bastante tímido, y empezaron a hacer un trencito. Cuando pararon, el locutor de arriba del escenario pidió que suban todos los delegados. Y después dijo, un fuerte aplauso para estos delegados que han conseguido el convenio laboral inmejorable. Un aplauso grande. Habían conseguido el 100% de aumento de los sueldos y el 1% de ganancia de la venta de cada auto para que vaya a la obra social.
Ay, esa noche la familia soñaron con las vacaciones en Mar del Plata o comprarse un auto en cuotas. Pero bueno, ese verano del 76 Pedro no se pudo tomar ninguna vacaciones, se la prometió a su familia para más adelante, porque estaban con un año de retraso de entrega de autos y estaban produciendo 200 autos en cada turno, de los 3 turnos que había por día, y no se podía parar. Lo que recuerdan que en ese verano Pedro se olvida en la casa desayunando las pastillas de la presión. Y la mujer manda al hijo a que vaya a llevárselas. Cuando el hijo llega a puerta 1, que siempre estaba abierta, había soldados. Lo hacen esperar, llaman a Pedro, que tarda 1 hora. Pedro le dice al hijo que no se preocupe, que hay soldados porque estaban haciendo un operativo, una base ahí, pero que no pasa nada. Y así fue. Todo el verano Pedro tuvo que, para entrar a la fábrica, documento en mano. Pero siempre tranquilizaba a la mujer. Decía, no necesitan, no pasa nada, están ahí porque usan nuestros autos, cargan nafta ahí, comen en el comedor, hasta juegan partiditos de fútbol con los obreros. Están haciendo un lugar para hacer sus operaciones, nada más. Pero Pedro cada vez estaba más nervioso, fumaba más y comía menos. El 24 de marzo, la caja boba, como le decían en ese momento a la televisión, anuncia que habían destituido a la presidenta, Isabel Martínez de Perón. Porque había mucha desorganización, bombas, algunos tiroteos, y que se necesitaba orden, y para eso venía una junta militar. El mismo 24 de marzo, de Ford desaparecen 3 obreros. Causó mucha incertidumbre porque a los 2 días la fábrica mandó un telegrama diciéndole a las familias que si no se presentaban a trabajar, se daba por abandono del lugar y que se consideraban despedidos. En abril vinieron por Pedro y 2 más. A las 9 de la mañana cuando estaba trabajando. Cuando se lo llevaron, dicen que los mismos compañeros chiflaron y algunos tiraron tornillos. Y que Pedro hizo un gesto como que quédense tranquilos, muchachos. Los metieron adentro de una camioneta, de una Ford, y los llevaron al fondo de la fábrica, a un lugar llamado El Quincho, un lugar que se usaba como quincho, pero que ahora era un lugar de tortura. Ahí los torturaron, mientras miraban televisión, escuchaban radio y comían. A los 3 días lo llevaron a la comisaría de Tigre. En la comisaría de Tigre ahí se encontraron con los otros 3 obreros que habían desaparecido el mes anterior y con otros obreros de otras fábricas. Supieron que la patronal, que la Ford, los entregó. Arriba del escritorio del comisario había planillas con el logo de cada fábrica del lugar y la lista de obreros, nombre, apellido, documento y la firma del jefe de personal. A todo esto, las mujeres de estos trabajadores buscaban por todos lados dónde estaban sus maridos. Y también recibieron el telegrama de la Ford, perverso, diciendo que se presenten. La mujer de Pedro se enteró al mes cuando lo pasaron a Devoto. Ahí lo oficializaron y le pudo hacer visitas. A los chicos no llegó. Les dijo que la verdad, que su papá estaba preso, pero que era un error, y que a la cárcel los niños no van. Así que los 3 se quedaron con los abuelos.
Pedro al año pudo salir, gracias a que su mujer movió cielo y tierra con unos papeles diciendo que su hijo se estaba muriendo de una enfermedad muy grave. Eso le permitió a Pedro que le dieran una libertad vigilada. De 1977 en adelante, Pedro tenía que soportar una vez al mes que viniera alguno de ellos, con una planilla, hacerle firmar que él estaba ahí y dónde estaba trabajando. Un año recuerdan que estaban viendo un partido en familia de Boca Junior y no golpeó ni entró con esa fuerza directamente, le dio una patada al que le tocaba venir con la planilla, una patada a la puerta. Cuando vio que estaban mirando el partido de Boca, dejó la planilla y se sentó al lado de ellos. Vamos a ver el partido. Después le hizo firmar y se fue. Esta libertad vigilada duró de 1977 a 1987. Cuentan que los años ya de democracia, el que venía a hacerle firmar la planilla ya no venía vestido de policía, sino de civil, y que tocaba el timbre. De Luisito Justi no se sabe más nada, igual que tantos otros. Pedro vivió para contarla.